Los celos, ¿cómo controlar el fuego que destruye desde adentro? ¿Alguna vez has sentido que los celos son como un veneno silencioso que empieza a circular en tu mente, envenenando poco a poco tu paz y tu bienestar? Los celos son una emoción humana, común y poderosa, pero también uno de los mayores desafíos para nuestra tranquilidad. Hoy exploraremos cómo el estoicismo nos enseña a reconocer y domar esta emoción, a no permitir que nos controle y a transformarla en una oportunidad de autoconocimiento. Lo haremos a través de la historia de Raúl, un hombre que, como muchos de nosotros, se dejó consumir por los celos hasta darse cuenta de que, si no los dominaba, ellos acabarían dominándolo a él. 1. El nacimiento de los celos, compararse con los demás. Raúl era un hombre de 30 y tantos años, con una vida que podría considerarse buena por muchos. Tenía un trabajo estable, una relación amorosa y una familia que lo apoyaba. Sin embargo, había algo en el que nunca parecía estar en paz. Cada vez que escuchaba a alguien hablar de sus logros o de sus planes, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de inseguridad y resentimiento. Incluso, en ocasiones, veía los logros de su pareja y en lugar de alegrarse, se sentía amenazado, como si su valor personal disminuyera frente a los éxitos de otros. Para los estoicos, esta tendencia a compararse es una fuente de sufrimiento y frustración. Epicteto, uno de los grandes filósofos de esta escuela, enseñaba que no debemos buscar lo que otros tienen, sino enfocarnos en lo que realmente necesitamos. Pero en un mundo en el que constantemente somos bombardeados por lo que otros poseen, por sus triunfos y sus vidas aparentemente perfectas, resulta fácil caer en la trampa de la comparación. Raúl había caído en esta trampa sin darse cuenta. Se comparaba con los demás en todos los aspectos, desde su carrera hasta su vida personal, y eso lo llenaba de un sentimiento constante de insuficiencia. A medida que los días pasaban, Raúl comenzó a sentir que vivía en una especie de competencia silenciosa. Todo lo que los demás lograban parecía poner en evidencia lo que él sentía que le faltaba. Era como si cada éxito ajeno fuera un recordatorio de sus propias carencias, y esa forma de pensar empezó a absorberlo lentamente. Pero lo que Raúl no comprendía es que este camino solo llevaba a un vacío mayor. Al compararse con los demás, estaba perdiendo la oportunidad de centrarse en sí mismo y en lo que realmente importaba. 2. El enemigo invisible, la inseguridad. Con el tiempo, los celos de Raúl dejaron de ser simplemente una emoción pasajera y se transformaron en un reflejo de algo más profundo, la inseguridad. Comenzó a cuestionarse a sí mismo, a dudar de su valor, a preguntarse si realmente era suficiente. Cuando miraba a su pareja, sentía un miedo inexplicable de perderla, como si en cualquier momento ella pudiera darse cuenta de que él no era lo suficientemente bueno y lo abandonara. Este miedo, que al principio era casi imperceptible, empezó a crecer como una sombra, proyectándose sobre cada aspecto de su vida. Los estoicos creían que la verdadera paz y la estabilidad provienen de la autoaceptación y de la independencia emocional. Séneca, uno de los más grandes estoicos, decía que quien se preocupa demasiado por la aprobación ajena nunca será realmente libre. Raúl, sin darse cuenta, estaba atrapado en una lucha interna en la que buscaba ser validado a través de los ojos de los demás. Buscaba sentirse seguro a través de su relación, de sus amigos, de su entorno, pero no lograba encontrar esa seguridad en su propia percepción de sí mismo. Cada vez que Raúl sentía celos, lo interpretaba como una señal de que había algo mal en él. Se comparaba con otros hombres y se preguntaba si su pareja podría estar interesada en alguien mejor. Así, sus inseguridades se convertían en una profecía autocumplida, porque mientras más inseguro se sentía, más necesitaba demostrarle al mundo y a sí mismo que valía la pena. Sin embargo, esta lucha interna solo le traía más insatisfacción y más dolor. 3. Celos en las relaciones, la búsqueda de control. Los celos no solo afectaban la relación de Raúl consigo mismo, sino también su relación con los demás. Poco a poco, empezó a notar cómo se comportaba de manera distinta con su pareja. Si ella hablaba con alguien que él no conocía, Raúl sentía una urgencia por saber quién era esa persona, qué representaba, si era una amenaza para él. Comenzó a preguntarle constantemente sobre sus actividades, sus amistades y hasta sus pensamientos, como si con cada pregunta pudiera asegurarse de que ella no se alejaba de él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, advertía sobre el riesgo de tratar de controlar aquello que está fuera de nuestro alcance.
Decía que la verdadera sabiduría consiste en aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí depende de nosotros. Sin embargo, en la mente de Raúl, controlar a su pareja parecía la única manera de protegerse del dolor que sentía. Creía que si podía saberlo todo, entonces nada lo sorprendería, y no habría espacio para que el miedo se apoderara de él. Pero lo que Raúl no comprendía era que ese deseo de control solo lo alejaba de la paz que tanto anhelaba. El control es una ilusión, y cuanto más intentamos sujetar algo con fuerza, más rápido parece escaparse de nuestras manos. Raúl no se daba cuenta de que al intentar retener a su pareja, en realidad estaba creando una distancia entre ellos. Su relación se volvió una jaula invisible en la que ambos se sentían atrapados, y lo que alguna vez fue amor empezó a parecerse a una prisión emocional. 4. La trampa de la posesión. Confundir amor con dominio. Los celos llevaron a Raúl a cometer un error común: confundir el amor con la posesión. En su intento de asegurarse de que su pareja solo tuviera ojos para él, empezó a verla como una extensión de sí mismo, como algo que le pertenecía y que debía cuidar y proteger a toda costa. Raúl no se daba cuenta de que esta forma de pensar era, en realidad, una trampa que lo alejaba de la verdadera esencia del amor. Los estoicos nos enseñan que el verdadero amor solo puede existir en la libertad. Epicteto decía que, si amas algo, déjalo ser. El amor no es un acto de posesión, sino de entrega. Raúl comprendió, aunque demasiado tarde, que tratar de retener a alguien es el primer paso para perderlo. La libertad es el único terreno en el que el amor puede crecer, y sin ella, el amor se marchita y se transforma en resentimiento. Al final, Raúl empezó a ver su relación desde otra perspectiva. Comprendió que amar a alguien es aceptar que esa persona tiene sus propios deseos, sus propios sueños y sus propias decisiones, y que intentar limitarla solo llevaba a un sufrimiento mutuo. Soltar, confiar y respetar eran, al final, los mayores actos de amor. 5. El camino estoico hacia la paz interior. Raúl decidió hacer un cambio radical en su vida. Después de años luchando con los celos, comenzó a estudiar el estoicismo y a practicar sus principios. Aprendió que no necesitaba controlar a los demás para sentirse seguro, sino que debía encontrar la seguridad en sí mismo. Entendió que el verdadero valor no proviene de compararse o de poseer, sino de vivir en armonía con uno mismo, aceptando tanto las fortalezas como las debilidades. Poco a poco, Raúl fue soltando la necesidad de comparar su vida con la de otros. Comenzó a centrarse en sus propios logros, en sus propias metas, y a ver sus relaciones como una oportunidad de compartir y crecer, en lugar de una necesidad de retener. Descubrió que cuando se permitía vivir en el momento presente y dejaba de preocuparse por lo que otros pensaban o tenían, encontraba una paz que nunca antes había experimentado. Aplicando el estoicismo para transformar los celos. Al final, Raúl entendió que los celos no eran el problema. El problema era su forma de ver el mundo y a sí mismo. Al aplicar el estoicismo, aprendió a ver los celos como una oportunidad de autoconocimiento, una invitación a trabajar en su autoconfianza y a vivir con libertad. Aprendió que la verdadera paz interior nace cuando dejamos de buscar en los demás aquello que solo podemos encontrar en nosotros mismos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si alguna vez has sentido el peso de los celos, recuerda que son solo una sombra de nuestras propias inseguridades. El estoicismo nos invita a mirar hacia adentro y a encontrar la fortaleza en nuestro interior. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las lecciones de vida que los estoicos nos dejaron. Hasta entonces, cuida de ti mismo y recuerda que el amor verdadero empieza por comprender y respetar al otro, sin intentar poseerlo.